Bueno, continuamos en Portada Digital con nuestra segunda invitada, la doctora Clevi Pérez, quien es especialista en medicina interna y también infectóloga. Con ella vamos a tratar un tema sumamente importante y de mucha... Yo pido que le pongan mucha atención, porque creo que hay muchas muertes que vienen producto del COVID prolongado y la gente no se da cuenta porque ni los mismos médicos muchas veces, porque no dan continuidad o porque las personas se quedan calladas, no saben qué es el COVID prolongado. Una persona tiene COVID, pasan los síntomas, pasa el tiempo y se sanó. No. Vamos a hablar con un experto en eso para que explique qué es el COVID prolongado. Escuchen bien. Muy bien. Vamos a empezar por ahí, Clevi. Muy bien. Primeramente, pues deseando parabienes y la mejor de la suerte en este nuevo proyecto. Eso va a ser así, con invitados como ustedes que están siempre dispuestos a orientar y, y a formar y a dar, pues sí. Pues bien, bueno, el COVID prolongado está recibiendo realmente también otros nombres, se ha llamado secuelas post-COVID, COVID prolongado, manifestaciones posagudas del COVID. Bueno, pero son una amalgama, un conjunto de manifestaciones que ocurren mayormente 3 meses después de haber tenido el episodio agudo de COVID y que deben haber persistido esos síntomas por al menos 2 meses y que no puedan ser explicados por ninguna otra patología. Porque pues también hay los casos de que ciertamente no se está considerando el post-COVID o el COVID prolongado, pero también hay casos en que se confunden las manifestaciones con una enfermedad distinta. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial y este ya vendría siendo un diagnóstico de exclusión cuando se descartan otras posibilidades. Enfermedad distinta que quizá el paciente la trae como una comorbidad y, o surge en ese momento, el COVID la descubre. Sí, o que, bueno, estamos hablando ahora mismo de que estamos pasando una pandemia donde millones y millones de seres humanos en el mundo han tenido esta enfermedad. Entonces, claro, las enfermedades, no solamente manifestaciones por secuelas de COVID, sino las enfermedades que típicamente siempre se presentan, como ahora se presentan meses después, semanas después, debutan de haber pasado un episodio de COVID, ciertamente pueden ser en algunos casos secuelas de, pero también pueden ser otras enfermedades no relacionadas necesariamente. Ponemos un ejemplo, una mujer joven que viene con fatiga y con dolores musculares, podemos pensar que es un COVID prolongado, pero puede ser un lupus, ¿de acuerdo? Y que está debutando en ese momento. O sea que siempre hay que hacer diagnóstico diferencial y considerar otras opciones. Sí. Hay que tener pendiente permanentemente, pasaste el COVID, pero entonces vienen problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, problemas de tos, problemas de respiración, y la gente lo ve como algo que no tiene relación con el COVID realmente. Y así es que se prolonga. Entonces, ¿cuáles son los órganos que afecta o podría afectar el COVID? Prácticamente cualquier órgano, aparato y sistema, pero las manifestaciones se han distribuido en clúster o grupos de manifestaciones. Por ejemplo, las estadísticas hablan en estudios observacionales de que las manifestaciones post-COVID pueden ser tan frecuentes como de un 40 a un 80 en algunas series. Pero 40 a 80. Sí, pero eso es la que lo ponen como más. Y la Organización Mundial de la Salud hablan de un 10 a un 20. Pero una información que es con la que yo estoy un poquito más de acuerdo, habla de que realmente, porque son un poquito más rigurosos en aplicar criterios, habla de que es alrededor de un 6.2% de personas que persisten con manifestaciones realmente como secuelas del COVID y no por alguna otra manifestación ya posterior a los 3 meses de haber tenido el proceso agudo de COVID. O sea, estamos hablando de esos estudios de que hablan de un 6.2%. Estamos hablando de metaanálisis con más de 50 estudios en 22 países. O sea que es una data, digamos, que bastante importante, pero sí la Organización Mundial de la Salud pone entre un 10 y un 20%. Entonces hay que tener en cuenta estos clústeres de manifestaciones, como ellos los clasifican, los más frecuentes
son los que predominan las manifestaciones cognitivas, es decir, alteración, la llamada niebla mental, alteraciones en la Eso es como que memoria. ok. Ajá. Ese es un clúster de manifestaciones. Otro clúster de manifestaciones son la debilidad generalizada, el cansancio y el dolor muscular. Ese es un segundo. Claro, una persona podría tener más de un tipo o de un grupo de manifestaciones. Exacto. Exacto. Entonces la tercera serían las manifestaciones sobre todo respiratorias. Son aquellas personas que presentan disnea, dificultad respiratoria. Entonces esos son los tres principales, pero luego hay una miríada de manifestaciones que pueden ir desde dolor de pecho hasta sensación de opresión torácica, pérdida del pelo, alteraciones incluso también disgeusia, alteraciones del gusto. O sea, hay muchas manifestaciones que se pueden asociar al COVID prolongado. Y una de las que también estamos viendo con cierta frecuencia son las alteraciones autonómicas y se ha visto y muchos estudios reportan alteración del nervio vago, que eso se manifiesta para que la gente entienda bien con que usted se para y de repente se marea, le baja la presión, tiene taquicardia y esas manifestaciones también podrían ser producto de un COVID prolongado. El COVID está considerado como una enfermedad peligrosa, vamos a decirle, a calificarla como peligrosa o riesgo, bien, Ujú. pero el COVID prolongado diríamos que es más peligroso porque también es como silencioso, en el sentido de que, por ejemplo, una persona que tuvo COVID, entonces comienza a tener problemas de neumonía, de pulmonía, ve esto como desconectado de ese COVID. Entonces, el tratamiento se hace, o el diagnóstico se hace más difícil. Sin duda, el diagnóstico se hace más difícil porque el COVID agudo tiene manifestaciones de vías respiratorias superiores, fiebre, malestar, dolores, etcétera. En los primeros días la gente se hace la prueba y generalmente el diagnóstico es bastante fácil. Ya el diagnóstico del COVID prolongado es mucho más complejo, hay que requerir ciertos criterios, no solamente de tiempo, sino de buscar diagnósticos alternativos, no encontrarlos, para realmente uno clasificar a un paciente como COVID prolongado. Y hay que decir que cada vez sabemos más de las alteraciones inmunes y de las alteraciones incluso de enfermedades autoinmunes como la misma diabetes tipo 1 que se puede desencadenar. Ya sabemos bastante bien que hay un incremento, por ejemplo, de diabetes tipo 1 en la población infantil y de adolescentes después o a raíz de la pandemia. Esto no solamente es por el virus del SARS-CoV-2, otros virus también pueden hacer mimetismo, es decir, parecerse a ciertos desencadenantes de enfermedades autoinmunes, ciertos antígenos, entonces pueden hacer que debuten enfermedades autoinmunes. El COVID prolongado también puede presentarse en niños, Sí, pero es menos frecuente. O como sea, lo es también el ajá, COVID sí, en sí. relación a. Sí, sobre todo, y sobre todo las complicaciones son menos frecuentes en niños, pero sí, ciertamente el COVID, hay ahora unos criterios incluso para COVID prolongado en niños, y la OMS también ¿Y tiene cuáles son esos una criterios? página sobre esto. Básicamente, pues también son síntomas prolongados que no pueden ser explicados por otras condiciones, pero ya se está considerando en niños, o sea, no Pero solamente, síntomas como ajá, cuáles, por por ejemplo. ejemplo, como alteraciones de la conducta, alteraciones cognitivas, a alteraciones de la memoria, trastornos también a nivel respiratorio. ¿M? O sea, ahí son una No serie de gripe, por manifestaciones. ejemplo. Al No, margen, porque no. la gente le dice gripe cuando tiene tos y síntomas respiratorios, pero realmente gripe en sí es una infección aguda también causada por virus como la influenza. ¿De Correcto. acuerdo? O Que sea, no son también andan manifestaciones. otros Sí, virus claro, y tenemos que claro, hablar, claro, pero tenemos bien, muchos virus continuemos ahora con mismo. el Entonces, COVID. entonces ahora también puede haber COVID en niños, claro, pero es mucho más frecuente en personas mayores de 20 años y es más frecuente en mujeres que en hombres. También se han clasificado fenotípicamente las personas que tienen COVID prolongado en tres fenotipos distintos. El fenotipo es cómo se manifiesta la enfermedad de acuerdo a ciertas características. Están los que son personas jóvenes sin comorbilidades, que es un fenotipo. Están las mujeres. O sea, personas jóvenes que no tienen Ajá, o no padecen otra enfermedad. ajá, otra enfermedad. Exacto. Está en el segundo fenotipo, que serían mujeres obesas. Esas son las que tienen mayor carga de COVID prolongado, las mujeres obesas, pero que generalmente no tienen alteraciones de laboratorio, como alteración del dímero D ni nada de eso, pero, o de la proteína C reactiva, marcadores de inflamación. Pero tenemos el tercer fenotipo, que son hombres
ya con comorbilidades, pero que generalmente, o pueden o no tener comorbilidades, pero generalmente tienen alteraciones de laboratorio, como pruebas de inflamación, como PCR, como dímero D elevado. Y también estas personas se ha visto que aparte del trastorno autoinmune, también tienen predisposición a ciertas complicaciones cardiovasculares. Entonces hay que tener en cuenta eso. El COVID, enfermedad cardiovascular, es algo ya que está bastante estudiado, hay bastante información y sabemos que hay un grupo de pacientes que va a tener mayor predisposición a trombos y a eventos cardiovasculares posteriores. Sí. Hay una cosa sumamente Ujú. importante cuando se trata de COVID o de COVID prolongado y que tú acabas de mencionar, pero que muchas personas le mandan a hacer un análisis, un estudio sobre el dímero D Ujú, ujú, y lo deja porque eso no ujú, tiene importancia. ujú. Sí, pero también trae mucha confusión. ¿Por qué? Porque el dímero D, que no es más que un producto de degradación de la fibrina, que es un factor de la coagulación, se eleva en muchas condiciones diferentes. Entonces la gente cree que es sinónimo, o sea, el estudio del dímero D existe antes del COVID, lo usamos para diagnóstico de trombosis venosa profunda, de tromboembolismo, de eventos cardiovasculares, se eleva en cirugías, se eleva en traumas, se eleva en otras infecciones, inclusive infecciones bacterianas. O sea que no son sinónimos tener elevación del dímero D y tener COVID. Sí, pero lo que Ujú, te quiero explicar es, eh, tú como experta, como ujú, médico, como ujú. profesional, especialista, o sea, que la gente entienda la importancia que significa ese estudio o Oh, ese análisis. Porque sí, es que la gente como no lo conoce y sí. básicamente eso ha aparecido después del COVID, o sea, como O que que la se gente ha tenga. Sí, popularizado, la gente dice, sí, no, eso está de mal, el médico me lo sí. puso y yo no voy a gastar dinero. Sí, yo quisiera ser aún más precisa. Hay marcadores inflamatorios y hay marcadores de severidad, incluso como la proteína C reactiva, como la interleucina 6, que muchas veces es muy necesario hacerlos y darle seguimiento al paciente, porque eso puede ser la diferencia, ¿no?, entre un buen manejo y un manejo inadecuado. Por ejemplo, en el paciente ingresado, un paciente que tiene una ferritina mayor de 1000, un paciente que tiene una PCR mayor de 75, una elevación de interleucina 6, ya son pacientes que están haciendo un estado inflamatorio muy importante por el COVID. Son pacientes que tienen más riesgo de caer en ventilación y de tener complicaciones importantes. O sea que esos marcadores tienen un uso y pues siempre debe usted ir acompañado de su médico para que le vaya asesorando qué se van a hacer con esos resultados. Eh, eh, Y no hacer lo siguiente que hacen algunas personas, que es que se hacen incluso los análisis, pero después no llevan el resultado. Exactamente, eso es Ujú. más o menos por Sí, ahí que sí. andamos. Sí. Hay una cosa vital. El- Ahorita tú hablabas, hacías referencia de las estadísticas de la Ujú, Organización Mundial de la Salud y ujú, también yo sé que nosotros como país no desarrollado, aunque sí ujú, pensamos que sí, ujú, este, seguimos las ujú, estadísticas de ujú, países como Estados Unidos y otros que ujú, son referentes, ¿no? Pero nosotros contamos ya, por ejemplo, en el caso del COVID ujú. prolongado y con estudios, con investigaciones que puedan Sí, de realmente. hecho conozco unos estudiantes que están incluso haciendo trabajo de grado ya en esto, todavía no está terminado, pero sí que hay interés, Sí, ujú, eso es en importante, eso es crear vital. nuestros propios datos. Sí, bueno, yo creo que por lo menos lo que hemos hablado del COVID prolongado hace que la Ujú, gente comience a pensar cuando tiene una garrapela o cuando tiene sí. un proceso O si está muy viral o cansado, muy o si cansado. le duele mucho el cuerpo meses después, o si está teniendo alteración de la memoria. Claro, puede ser que una gente esté debutando con un Alzheimer, Sí, pero puede ser un COVID prolongado. Ujú, Alzheimer que he visto que en muchas personas más jóvenes, en sí, edades que están en sí, los 60 sí, sí, cortos. sí. Sí, además del COVID y Ujú, del COVID prolongado, que sí se ujú, ve, dos cosas. Primero, este brote, o aunque va en aumento en República ujú. Dominicana, pero es más leve. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que tenemos una población que ya una gran mayoría tiene al menos una o dos dosis de vacuna. Muchos tienen más dosis de vacuna. Aparte, han hecho una enfermedad previa. O sea que ya la respuesta con Omicron generalmente es una respuesta menos severa que con oleadas anteriores como Delta, donde teníamos menos cantidad, o con Gamma, menos cantidad de personas vacunadas, por Perfecto. ejemplo.
o que no habían tenido exposición previa al virus. Ahora bien, sí que estamos viendo muchas personas ahora con fiebre, con elevación importante de marcadores inflamatorios, pero sobre todo personas que tienen factores de riesgo. Entonces es importante que esta gente que tiene factores de riesgo, sobre todo la obesidad, la edad, por supuesto, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal crónica, la enfermedad hepática, sepan, las embarazadas muy importantemente, que sepan que hay tratamientos antivirales que si se aplican con menos de una semana de síntomas, reducen la posibilidad de internamiento o de mortalidad en un 87%. Acudan esas personas que tienen esos factores de riesgo, si tienen síntomas sugestivos, acudan tempranamente para que tengan la oportunidad de recibir dichos tratamientos. Y el que quiera acudir a su a cita con usted, ¿dónde puede localizarla? Yo estoy en la Clínica Abreu en el consultorio 205. 205. Clevi Pérez. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta primera entrega de Portada Digital. Mañana a las 6 de la tarde yo cuento con todos ustedes, al igual que de lunes a viernes, siempre de 6 a 7. Yo tendré algo importante para ustedes y ustedes tendrán que ver Portada Digital. Gracias.